Podcast. Una es, en el orden de prioridades de los americanos, ya sea los demócratas o los republicanos, Sí. el desacoplamiento de China está en una altísima prioridad. Por razones geopolíticas, por razones de seguridad nacional, por razones de protección de propiedad intelectual, ¿no? Por muchas razones es de altísima prioridad. Es imposible que hagan esto sin México. Porque por más que te quieras traer manufactura a Estados Unidos, no hay mano de obra y va en contra de sus intereses. ¿Y por qué sus intereses? Estados Unidos tiene un problema de deuda. Aquí hablamos mucho de estamos sobreendeudados, sí, etcétera. 53%. Tenemos 53% sobre el PIB. Ellos tienen 200%. La única forma que ellos puedan salir de ese problema de deuda es creciendo. Uh-huh. Y no pueden crecer sin México. Sin duda alguna, yo también soy inmensamente optimista. Yo creo que los próximos 10 años de México van a ser los mejores 10 años económicos en nuestra historia moderna económica. Bienvenidos al Rodcast, conociendo personalidades de alto impacto que comparten historias de éxito con Rodrigo Pacheco. Bienvenidos al Rodcast. Estoy muy contento porque está conmigo aquí arrancando el año. Esto lo estamos grabando en el arranque de enero 2025. Álvaro Rodríguez, lo tengo que presentar, cofundador y director general de Ignea, pero es un montón de cosas más, una verdadera figura. Siempre es un gusto platicar contigo, Álvaro, y gracias por el tiempo, la confianza y porque estés aquí. No, hombre, Rodrigo, siempre me encanta platicar contigo. Es un diálogo que hemos mantenido a lo largo de los años y siempre muy enriquecedor. Entonces, gracias por la invitación y la verdad es que feliz de tener una plática contigo. Siempre aprendo mucho de ti, sobre todo porque, y debo decirlo, primero te voy a preguntar lo obvio para los que a lo mejor no conocen esa parte, ¿qué es Ignea? Que sabes mucho de emprendimiento, sabes, en mi opinión, mucho de geopolítica en términos de entender no solo pues el tema de emprendimiento y negocios en su canal, sino que esto se mueve en un entorno mucho más amplio y pues tienes una amplia experiencia y además das clases y eso te da una conexión. En mi opinión, alguna vez te pregunté, ya no me acuerdo cuándo, pues cómo se veía esto de las nuevas generaciones y lo que se veía de Harvard en ese entonces en términos de pues el tema de las protestas que había y vinculado a Hamas y tal. Y tú me decías, bueno, no es tan ruidoso como se puede ver en los medios. Y bueno, pues tienes entonces muchas cachuchas y muchas vidas que te dan una profundidad importante. Y voy a empezar por lo obvio. ¿Cómo te definirías hoy, hablando de todas esas dimensiones que medio esbocé ahorita? Yo me sigo definiendo como un emprendedor. Ignea es un proyecto emprendedor, es un proyecto que nació en la sala de mi casa, nació igual, levantando capital como cualquier proyecto emprendedor, contratando gente y con una visión, ¿no? Y para hacer esa visión una realidad. ¿Y por qué me sigo definiendo como un emprendedor? Porque yo creo que una de mis fortalezas es poder ver lo que muchos no ven, ¿no? Como dirían los americanos, see the unseen, ¿no? Y eso es una característica de un emprendedor, no es que yo sea Superman, sino es la característica que generalmente tienen los emprendedores, que ven cosas que otros no ven. No es un tema de que son mejores o peores, simplemente es una capacidad diferente. Entonces, ese es, en mi corazón soy un emprendedor. Eso me lleva a preguntarte ¿cuál es el track record, digamos? ¿Qué has visto que después se materializó que los demás no veían? Y luego te pregunto, ¿qué estás viendo hoy? Bueno, cuando nació Ignea, nació con una visión muy romántica, ¿no? Y ahí lo que veíamos era que el ofrecer productos, servicios de calidad a la mayoría de la población había una imperfección de mercado. O sea, la experiencia que habíamos tenido mi cofundador Michael Chu y yo era en ofrecer servicios financieros a la mayoría de la población.
Y pues, nuestra lógica, oye, ya demostramos que se puede ofrecer servicios financieros a la mayoría de la población de manera rentable y exitosa. Bueno, no hay razón por la cual no podamos hacer lo mismo con salud, educación, vivienda, ¿no? Y evidentemente se requieren de modelos de negocio innovadores que puedan ofrecer esos servicios de manera rentable, ¿no? Lo que no vimos en ese momento fue que pues para este tipo de proyectos, como muchos otros, se requiere de mucho capital. Y ese capital no existe. Esa oferta de capital para realmente llevar a los proyectos a buen puerto. Y ahí fue donde claudicamos. Son proyectos que sí existe la posibilidad de que sean exitosos, pero se requiere de mucho tiempo y de mucho capital. Que eventualmente van a ser muy rentables y van a generar muy buenos retornos para los inversionistas, pero se requiere de tiempo y capital. Entonces, eso fue lo que vimos en su momento. Pero también yo te diría que la razón por la cual yo empecé en Ignea después de una vida corporativa fue porque me hice una pregunta muy sencilla, ¿no? ¿Quién va a construir el México del mañana? ¿Van a ser los emprendedores de hoy o van a ser las grandes empresas de hoy? Yo había tenido la suerte y el privilegio de trabajar en grandes empresas. Entonces, era desde esa perspectiva como grandes empresas que iban a construir el México del mañana o los emprendedores de hoy. Y mi respuesta fue los emprendedores. Y entonces yo dije, oye, yo quiero ser parte de esa historia, ¿no? ¿Cuándo se funda Ignea? 2007. 2007. Y es un gran momento porque justo estaba haciendo memoria y fue en 2007 cuando Steve Jobs en el Consumer Electronics Show y luego a finales de ese mes dice una cosa más, el iPhone, y coloco una mini computadora conectada a internet. Y desde entonces yo ya era periodista, probablemente hablamos, no tengo la fecha específica, pero decía, pues esto va a ser una revolución porque hoy tienes acceso a una serie de servicios como los que has mencionado, financieros principalmente, de salud, de educación, pues en tu computadora conectada a internet. Y la realidad, hoy año 2025, es que 140 millones de mexicanos tienen una sucursal bancaria, un salón de clases en la bolsa. Sin embargo, y quiero preguntarte retrospectivamente cómo ha evolucionado, porque hemos ido teniendo varias pláticas y me decías, bueno, pues es que al final el ecosistema en México, no el ecosistema emprendedor, pero el ecosistema económico, pues es de estos grandes capitales que a veces ahogan, digamos, a esos emprendedores. Y mi pregunta en concreta es, ¿cómo ves la evolución hoy 2014 que podemos ver el futuro de lo que tú veías cuando fundabas Ignea en 2007, que era un momento particular en la historia, diría, del mundo y de México? Sí, bueno, a ver, fuimos el primer fondo de capital emprendedor en México. Yo digo que cruzamos un desierto muy largo y muy seco porque pues básicamente no había ecosistema. De hecho, recuerdo de haber mencionado la palabra ecosistema en ciertos foros, en ciertas reuniones, y la gente se quedaba viendo así como, ¿de qué me estás hablando? ¿Cómo que un ecosistema emprendedor? ¿Qué es eso? ¿No? Hoy es una palabra en el lenguaje de todos, ¿no? El decir un ecosistema emprendedor. Esa palabra no existía hace 18 años, ¿no? Entonces, sin duda, pues ha cambiado muchísimo. Hoy hay más acceso a capital. Eso no significa que es suficiente, pero más acceso a capital. Hoy hay talento ya con experiencia de haber emprendido. Eso no existía hace 18 años. Bueno, no existía eso hace probablemente 10. No hay un grupo, un ecosistema que te arropa, donde puedes aprender de otros, donde puedes intercambiar opiniones, donde puedes intercambiar experiencias. Eso también evidentemente es muy importante. Una cosa que luego parece obvia, pero que es súper importante, es un elemento de esa parte de ese ecosistema es que haya proveedores de servicios. ¿A qué me refiero? Abogados, contadores, auditores, que conozcan del mundo emprendedor, que conozcan de startups, ¿no? Conozcan de cómo debe ser un term sheet para un financiamiento. Cuando nació Ignea, necesitábamos tener un editor.
Y yo por mis vidas anteriores, yo siempre había tenido como auditor a Pricewaterhouse, hoy PwC. Y pues mi lógica fue, voy con PwC, ¿no? Perfectamente una de las grandes, sí, etcétera, ¿no? Y fui el que había sido, curiosamente, mi auditor en ese momento era el que era la cabeza, el socio director de PwC México, ¿no? Javier Soní, un tipazo. Lo conozco. Tipazo. Voy con Javier, le digo, oye, pues estoy montando este fondo, quiero, necesito que me auditen. Y me dice, oye, ¿dónde está montado el fondo? Ah, pues el fondo, el vehículo está en Canadá, ¿no? Ah, no, entonces tiene que ser PwC Canadá. Ok, voy con PwC Canadá y me dicen, ok, ¿dónde está el general partner del fondo? No, pues el general partner del fondo está domiciliado en Delaware. Ah, no, entonces tiene que ser PwC de Delaware. Voy con PwC de Delaware. Y les pregunto, no, pues quiero que me auditen. ¿Dónde estás basado tú? No, pues yo estoy basado en México. Ah, no, entonces tiene que ser PwC México. y regreso con Javier Soní y le digo, oye, ya di la vuelta a Norteamérica, échame la mano. Y la realidad es que no había la expertise. Ajá. O sea, y esto no es hace mucho, hace 18 años, simplemente no existía el expertise en México de auditar un fondo de capital emprendedor. Y no existían expertise de abogados. Y hoy ya hay todo eso. Y eso es una gran diferencia, ¿no? Ahorita justamente estaba comentando que había estado en un Zoom porque estamos viendo un headhunter para una empresa del portafolio, ¿no? Es un headhunter que se especializa en talento para startups. Eso nunca existía antes, ¿no? Claro. Entonces, todo ese arropamiento y todos esos elementos es un gran cambio que ha habido en México, ¿no? ¿Y por qué no fuiste en ese momento pues, a donde está el corazón de los fondos de capital de riesgo, que era el Silicon Valley? ¿Era muy caro o cómo fue? O sea, porque pues dices, oye, ya tengo mi fondo, pues voy a donde están todos los demás. Que claro, me puedo imaginar que la estructura de costos pues no es lo mismo A16Z o muchos de estos fondotes que deben tener mucho más dinero en ese entonces. ¿Cómo fue? Bueno, y ahora también. Allá hay una gran imperfección de mercado, pero esa imperfección de mercado no la vamos a cambiar ni tú ni yo. Si yo pudiera darle el reloj para atrás y volver a empezar Ignea, lo único que haré diferente, reconociendo que hay muchos errores que cometí, y que es fácil evaluarlos con a toro pasado. Entonces, evidentemente me gustaría decir que cambiaría eso, pero quiero ser realista. Lo único que sí cambiaría es no haberse establecido en México. Wow. Porque es muy difícil levantar fondeo o capital como un fondo estando basado en México. ¿En dónde te hubieras afincado? En Nueva York, San Francisco. ¿Y por qué es una imperfección de mercado? Porque no tiene ningún sentido. Claro. ¿Sí? ¿Por qué no tiene ningún sentido? Porque si vas a estar invirtiendo en empresas mexicanas, en emprendedores mexicanos, tú quieres estar insertado en este ecosistema, tú quieres estar en el día a día ayudándolos a abrir puertas, a romper cuellos de botella, etcétera, etcétera. Tú quieres estar aquí, ¿no? Y quieres tener el conocimiento fino del mercado, del quién es quién, etcétera, etcétera. Es muy difícil tener ese conocimiento sin estar con los pies aquí, ¿no? Pero esa imperfección de mercado existe en el sentido de que hay los inversionistas invierten en fondos que están basados en Nueva York y San Francisco para invertir en México, a pesar de que no tienen ese conocimiento fino. ¿Es un sesgo cognitivo o es un tema de estructura jurídica? Es decir, de la seguridad que les da que la estructura jurídica esté en San Francisco o en Nueva York. 100% cognitivo. Nosotros, en papel, somos un fondo americano, ¿no? Toda nuestra estructura legal está fuera de México, ¿no? Entonces, o sea, en papel somos un fondo americano. Pero hoy ya 18 años después, pues evidentemente es difícil cambiar la percepción de que somos un fondo mexicano, ¿no? Pero es un tema 100% cognitivo, cero legal.
Que es bien importante. Ahora, ¿en qué fase estamos? Porque después vino esta época dorada, entre comillas, tiene sus asegúnes. En 2020, cuando había un exceso de liquidez, básicamente las tasas estaban en cero, y vimos a los primeros unicornios mexicanos. Obviamente Kavak fue el primero. Por unicornios, estos emprendimientos que tuvieron valuaciones superiores a los $1,000 millones, algunas lo superaron, pero luego empezaron a aumentar las tasas y esa abundancia de liquidez pues, se notó en el ecosistema emprendedor. Me acuerdo, tuve reuniones con emprendedores y algunos me decían, no, hombre, es bien fácil levantar, porque, y ese es el nombre del juego, levantar capital, no tanto hacer negocios, que es lo que genera valor en una economía y que estoy seguro, pues es lo que realmente te importa. ¿En qué etapa estamos? Porque hoy, pues parecería que otra vez vamos a hacer no está tan claro, es toda una discusión de política monetaria si vamos a hacer un ciclo de tasas bajas, pero por lo menos ya no estamos en tasas ascendentes. ¿Y eso qué implica para el ecosistema emprendedor mexicano? A ver, sí me gustaría, me estás preguntando qué vemos hacia adelante, pero sí me gustaría recapitular un poquito de dónde venimos y qué pasó, ¿no? Sin duda el 2019 marcó un punto de inflexión en el ecosistema emprendedor, no solo de México, sino latinoamericano. Honor a quien merece mucho a SoftBank y específicamente a Marcelo Claure, ¿no? Porque fueron los primeros que llegaron con una actitud de invertir decenas o centenas de millones de dólares en emprendimientos, algo que nunca habíamos visto en México y en Latinoamérica. ¿Eso qué es lo que hizo? Lo que hizo fue que muchos otros fondos globales voltearan a Latinoamérica. Y entonces empezó a haber fondeo para emprendedores. El cual, si quieres, le entramos porque es importante el fondeo, ¿no? Sí. Pero sí es un tema muy importante y más adelante, si quieres, le entramos a eso. Ahora, sin duda, también, por muchas razones, entre otras las tasas, pero por muchas razones, hubo una burbuja, ¿no? Y con esto levantaron capital, mucho capital, muchos emprendedores. Sí. Ahora, es importante irnos un poquito, hacerle un poco de clics, clics a realmente qué estaba pasando ahí, ¿no? El negocio de Venture Capital es un negocio que no escala. Me explico. Digamos que yo tengo un fondo, voy a hacer números generales, tengo un fondo de $100 y voy a hacer 10 inversiones de $10. Uh-huh. Y para darle seguimiento a esas 10 inversiones, somos 2 socios y 5 inversiones cada socio. Y vamos a asumir que ese es el máximo que yo puedo manejar por un momento, son 5 inversiones. Ok. De repente, levanto $1,000. ¿Sí? ¿Qué hago? Multiplico por 10 el número de socios, porque solo podemos manejar 5 inversiones y sigo haciendo inversiones en $10, ¿sí? Pero entonces, pues, el pie nada más es más grande, pero se divide en remanadas del mismo tamaño. Sí. Entonces, pues, yo sigo ganando lo mismo. Entonces, el incentivo es a escribir cheques más grandes. Claro. ¿Sí? Ahora tengo un fondo de 1,000, no escribo cheques de 10, escribo cheques de 50. ¿Sí? Entonces, teníamos estos fondos de inversión donde levantaron unas cantidades de dinero demenciales y entonces tenían los incentivos a invertir mucho. Entonces, había muchas situaciones en las cuales un emprendedor estaba levantando 100 y le decía, no, tú lo que necesitas es 500. Que ahí nada más hago una pausa porque para los que a lo mejor no están tan familiarizados, yo creo que lo explica muy bien esta película de WeWork, no me acuerdo cómo se llama, WeCrash, creo, que está Masa, el de SoftBank, y llega Newman, el de WeWork, y le dice, oye, pues ¿cuánto necesitas? Pues como 200 millones. Y le dice, no, estás muy pequeño. Yo solo escribo cheques, y ahí tiene todo el sentido lo que estás diciendo, pues de miles de millones, y por lo tanto la escala que espero son miles de millones de usuarios, personas, etcétera. Y tiene que ver con eso, ¿no? De repente. Totalmente. Y de hecho hay una escena muy buena en la serie Silicon Valley, que es no Silicon Valley, se llamaba ¿cómo se llamaba la serie? Sí.
No me acuerdo. Pero hay una serie muy buena en donde un emprendedor fracasa y de repente llega uno y le dice, oye, ¿y por qué, y por qué no agarraste menos dinero? Ajá. Y el cuate de repente dice, no puede ser, tienes toda la razón. Si hubiera agarrado menos dinero, los objetivos hubieran sido más alcanzables. Si hubieran sido más alcanzables, los hubiera logrado. Si los hubiera logrado, entonces seguiría con mi chamba, seguiría con mi casa, seguiría con mi novia. Porque el problema es que cuando levantas mucho dinero, pues la barra también es muy alta. Claro. Entonces, regreso a tu punto unicornios, ¿sí? Uno de los temas que uno tiene que cuidar mucho como fondo es no diluir demasiado al emprendedor o emprendedora, ¿sí? Porque si lo diluyes demasiado o la diluyes demasiado, pues ya no está interesado. El incentivo se pierde. ¿No? Entonces, vamos a suponer que quiere levantar $10 millones a una evaluación de 50, ¿sí? Entonces, el inversionista se va a quedar con un poquito menos del 20%, ¿no? O si es 50 post-money, se queda con el 20%. Pero yo te quiero dar, no 10 millones, 50. Pero todavía no quiero que te diluyas mucho. Entonces, de manera literalmente artificial, para que me siga quedando con el 20, pues entonces, ahora tu empresa, en vez de valer 50, vale 200. Ajá. ¿No? Oye, ¿por qué? No, nada más porque yo quiero escribir un cheque más grande. No es que tu empresa valga más. Claro. ¿Sí? Entonces, muchos de estos unicornios fueron, no que valían eso, sino que eran fondos que querían meter mucho dinero y le dieron una evaluación muy alta para no diluir tanto al emprendedor. Y ya nada más te terapeas o lo terapeas desde el punto de vista del capital de sí puedes crecer un montón, ¿no? Exacto. Nada más cuestión de hacer las proyecciones y lo haces más ambicioso. El y ya. papel aguanta todo. Todo, exacto. El papel aguanta todo y puedes hacer las proyecciones que quieras. Entonces, ese fue el bubble, ¿no? Ahora, hoy donde estamos, básicamente desde el 2022, cayó la inversión en Venture Capital. Mucho ha estado básicamente flat en los últimos años. Ahora, no estoy seguro que es tanto un tema De tasas. de tasas. Para el mercado les es muy importante ver la salida, ¿ok? Perfecto, voy a invertir en esto, pero ¿cómo voy a salir? Y la salida tradicional para los fondos en Estados Unidos es salir a bolsa. Ajá. Y como no ha habido IPOs, entonces como que no es creíble esa narrativa de la salida. Oye, ¿sí? y eso te voy a interrumpir nada más en esa narrativa, pero es que es algo muy puntual, coyuntural. Estaba escuchando justo en el tema de la evaluación de OpenAI, anda por ahí de los $157 mil millones de dólares, pero los ingresos que ya está reportando, la reflexión que escuchaba, no me acuerdo a quién se le escuchaba, hacia los de All Things, bueno. All in. No me acuerdo si eran ellos. Bueno, el punto es que decían, lo que está levantando OpenAI es exactamente los números que tenía Google cuando hizo su IPO. Y entonces parecería que OpenAI está retrasando la oferta pública inicial en la Bolsa de Valores de Estados Unidos porque, pues por alguna razón, prefiere no diluirse o no llegar a ese paso en el mercado porque está generando más valor y capital. Bueno, Sam Altman te ha dicho que necesita trillones de dólares para construir la infraestructura de energía que se requiere en esta etapa, pero ¿cómo entender esa parte? Porque es muy coyuntural de lo que estamos viendo ahora. A ver, no traigo los números aquí enfrente de mí, pero del total de capital que hay disponible para este tipo de proyectos, el porcentaje que hay de mercados privados ha crecido muchísimo. Entonces, hoy existe la posibilidad de mantenerte privado mucho más tiempo. Para ponerlo en términos muy sencillos, ¿qué significa salir a bolsa? Lo que significa salir a bolsa es que tradicionalmente yo puedo obtener tanto capital de mercados privados, ¿sí? Pero ya si requiero más, ya los mercados privados no son lo suficientemente profundos para yo recibir esa cantidad de capital. Entonces tengo que ir a los mercados públicos para levantar ese capital, ¿no? Salir a bolsa es levantar capital, ¿no? Con sus contadas excepciones, claro, en su generalidad, ¿no? Entonces, si de repente los mercados privados se vuelven mucho más profundos, pues entonces yo puedo alargar esa posibilidad porque evidentemente tiene sus beneficios el continuar siendo privado. Privado. ¿No? Justo escuchaba a Peter Thiel, ese sí me acuerdo, en una entrevista que muy buena, no me acuerdo quién la hizo,
Y él decía, cuando haces una oferta pública, automáticamente te haces una empresa del gobierno. Y lo decía en este sentido. Está el grado de regulación cuando tú recibes dinero público, o bueno, del gran público inversionista. Te cae tanta regulación del gobierno y tanta grilla, es decir, la SEC lo hemos visto una y otra vez. Estoy hablando más de Estados Unidos, ahorita regresamos al caso de México, que no es tan parecido. Y entonces, pues, si quieres que el gobierno sea tu stakeholder, y con todo lo que eso implica, las grillas que hay, pues entonces está bien, pero la verdad es que pierdes mucha autonomía y mucha capacidad de decisión cuando estás en el universo privado. Y eso me hacía pensar, conectando los puntos, que un OpenAI prefiere estar en el mundo privado y que no venga la SEC y todo lo que eso implica, el gobierno de los Estados Unidos, pues a meterse en tus intestinos. Yo no me tomo tanto ese Kool-Aid. Yo creo que se exagera sobre los costos o las cosas negativas de ser público. A ver, si te portas bien, no tienes ningún problema, ¿no? Yo creo que personajes como Peter Thiel exageran un poquito sobre los bemoles de ser público, ¿no? Claro. Tengo mucha experiencia de estar al frente de empresas públicas, entonces no lo digo, lo digo por conocimiento de causa. Eres la persona correcta, ¿no?, para plantear entonces, esto. Me parece un poquito, y he estado al frente de empresas que cotizan en la bolsa de Nueva York, etcétera. Entonces, creo que exageran un poquito. No digo que es, como dirían los gringos, un walk in the park, o sea, pero no es, tampoco es una. Tampoco es. ¿No? Pero sí, sin duda, pues hoy un OpenAI, pues tiene razón en cierta forma de mantenerse privado pues el mayor tiempo posible, ¿no? Ahora, bueno, y entonces te interrumpí el tren de pensamiento porque íbamos... ¿Por qué se secó? Pues porque no vimos ofertas públicas iniciales. Entonces, al no haber ofertas públicas iniciales, pues ¿dónde está la salida? Y entonces la gente es mucho más cautelosa, ¿no? Y también otro tema importante, que es en una circunstancia bajo la cual tú tienes un portafolio y está siendo muy difícil salir a levantar capital, muchos de los fondos se dedicaron a utilizar su liquidez, no a hacer nuevas inversiones, sino a seguir apoyando a sus empresas del portafolio. Y sí se hizo un ejercicio, todos los fondos serios hicieron un ejercicio de decir, a ver, de mi portafolio, ¿cuáles quiero seguir apoyando? ¿No? Y se concentraron en esas. Entonces, es un poquito la dinámica que se ha venido dando. Ahora, todo esto nos lleva para hacia adelante. El consenso es que el mercado de IPOs se va a volver a abrir, ¿no? Sí. ¿Por qué? Principalmente, uno es las valuaciones en el mercado público están muy altas. El price earnings el price book, perdón. El price earnings no, pero el price book del S&P está en su máximo histórico. ¿No? ¿Cuánto será? ¿Como 30? No. ¿Libro? 2. Sí, pero está en su máximo histórico. Entonces, tú quieres salir a bolsa cuando tus comparables están muy bien valuados, ¿no? Entonces, esa es una razón, ¿sí? Otra razón es el tremendo optimismo que hay por los mercados con Trump, ¿no? Mucha más, una actitud mucho más liberal por parte de las autoridades. También, yo dije que no es para tanto, pero también las autoridades reguladoras en Estados Unidos fueron muy duras, ¿no? Desde mi punto de vista, demasiado duras, ¿no? Entonces, una actitud mucho más liberal, etcétera, libre más que liberal, ¿no? Entonces, con estas cosas, mucha gente piensa que ya es momento para que el mercado se vuelva a abrir. ¿Y eso se desdobla en México? Porque esa es la otra. Es decir, acá no tenemos ofertas públicas iniciales, vamos en retroceso, de hecho vamos teniendo... Lo hemos platicado porque alguna vez me decías... Dinero hay, o sea, no es un tema que falta capital. Las administradoras de fondos de ahorro por el retiro, con una coma que le pongan en el numeral, se crea todo un ecosistema, sería lo deseable. No parece que estamos en esa discusión, de hecho parece que vamos en reversa, pero esa
ese momento que se está empezando a configurar en Estados Unidos por el arribo de Donald Trump, porque se ven más IPOs, etcétera, ¿qué implica para el ecosistema en México? O América Latina, porque... No lo sé. No, yo creo que no va a cambiar mucho. Las estructuras de manejo de capital son muy diferentes, los incentivos son muy diferentes. Claro, alguno de tus oyentes o tu audiencia estará pensando, no, pues cómo van a invertir en esto, es de alto riesgo, etcétera, ¿no? Y mejor, mucho más seguro. A ver, los mejores fondos de pensiones del mundo manejan 30% de su portafolio en temas de private equity, venture capital, etcétera, ¿no? Entonces, sí tiene sentido invertir un porcentaje de tu portafolio en temas de alto riesgo, pero alto retorno. Claro. Y además en etapas tempranas del ahorrador, ¿no? O sea, sí, no entonces, que eso se transfiera a que Ciudad de México, no parece, ¿verdad? No lo sé, ¿no? El problema, sin duda, de México para el mercado público no es un mercado de bolsas, no es un problema de bolsas, es un problema de inversionistas. Y bueno, y por eso justamente, por ejemplo, un triple B a principios de este año, el único IPO relevante que ha habido en México en mucho tiempo, fue en Nueva York. Lo hizo 100% en Nueva York. Claro. Y los que se ven en el horizonte, pues parecería que van a ser nuevos. O sea, también, totalmente. O sea, ¿para qué lo hago aquí? Sí. No, ¿Y cómo entiendes esa parte? ¿Por qué está roto, si lo puedo decir así, esa conexión? Porque en 2007 o en 2010 o en distintos momentos siempre decimos, pues es que inversionistas ya hay, en términos de inversionistas individuales. Uno de los catalizadores que generó la pandemia es que mucha gente, cuando se da este tema de Robinhood en México, tomamos nota y mucha gente quiso ser inversionista. Las salidas no son tan fáciles, es decir, no tienes el equivalente a un Robinhood, pero sí las cuentas individuales de inversión crecieron. Y cuando platicas en ciertos segmentos, obviamente México es un país de muchos contrastes y de clases medias muy delgadas, pero masa crítica sí hay. Somos un país de 130 millones y sí, ahora no me sé el dato exacto, pero estamos hablando de varios millones de cuentas individuales de inversión. ¿En qué invierten? En el SIC, es decir, en empresas estadounidenses. Y ahí está roto. ¿Cuál es tu diagnóstico? ¿Qué está pasando? A ver, en cualquier mercado, en un mercado mucho más profundo, un mercado, estaba refiriendo al mercado retail, sí, ¿no? En un mercado muy profundo como es el americano, el mercado retail no establece los términos de un IPO. Sí. Siguen siendo los grandes inversionistas, ¿no? Como todo, un Pareto de 80-20, el 80% del capital, por más que haya miles o millones de inversionistas retail, son el 20% del capital, el 80% viene de los endowments, de los fondos de pensión, de los institucionales, ¿no? Entonces, aunque tengamos a lo que estoy yendo es, aunque tengamos una base de retail muy grande y creciente, como lo mencionas, de todas maneras no va a cambiar la dinámica. La dinámica va a cambiar cuando cambie la dinámica de los institucionales, ¿no? Y bueno, pues eso, para que eso cambie, como dicen los americanos, that one is above my pay grade, sí, para poder definir qué es lo que tiene que cambiar para que eso mejore. Bueno, pero el diagnóstico es importante porque por lo menos el saberlo ayuda mucho, ¿no? Sin duda. Y eso sí sería. Sin duda. Ahora, también hay que... hace rato decías que es importante siempre ver el contexto, ¿no? Y de hecho, la clase que daba en Harvard era mucho sobre el contexto emprendedor, ¿no? Y cómo para ser emprendedor o inversionista tienes que ver el contexto. México tiene un sistema financiero muy pequeñito. Sí. ¿Sí? No comparado con Estados Unidos, hemos estado hablando mucho de Estados Unidos, comparado con Brasil, una economía probablemente la más similar que tiene México, ¿no? De un tamaño, depende de qué día de la semana, más o menos similar, igual, sí, ¿no? Evidentemente con un PIB per cápita mucho más bajo que no el nuestro, porque es una población más grande, más o menos del doble, pero un PIB más o menos igual.
tienen un sistema financiero que es a veces aproximadamente 10 veces más grande que el nuestro, ¿no? Nada más Itaú es del mismo tamaño que todo el sistema bancario mexicano, ¿no? Gran dato. Entonces, ¿y por qué? ¿Por qué Brasil, que es una economía similar, sí, mucha más gente, pero el PIB per cápita mucho más bajo, tiene un sistema financiero mucho más grande? Y 10 veces más grande, o sea, significativamente. No y media veces más, 10 veces más grande. Y la razón es que el sueño mexicano es tener tu cuenta en San Antonio. Entonces, y no nos metamos a tratar de entender por qué eso es lo que es, ¿no? Y ni tú ni yo lo vamos a cambiar. Bueno, me haces pensar, solo voy a agregar algo. Ahora el Premio Nobel de Economía 2024, ¿por qué fracasan las naciones? Le volví a dar una leída, pero ya se me ha olvidado. Y es confianza. Es decir, cuando tienes instituciones extractivas, te da miedo. Cuando acumulas un cierto capital, dices, qué miedo que José López Portillo o la Argentina o lo que tú me digas. Y pues te vas a donde hay confianza. ¿Y donde hay confianza? Pues en San Antonio. Sí, pero eso podría aplicar también para Brasil. Sí, pero es que no está tan cerca. Exacto. ¿No? Digo, determinar por qué es eso nos tomaría muchos meses de análisis, pero el hecho es que ese es el hecho. Entonces, el ahorro de los mexicanos está fuera. Y eso hace que nuestro sistema financiero sea muy chiquito. Y con un sistema financiero chiquito, es muy difícil generar estos mercados profundos. Claro. Estamos hablando porque ahí nada más quiero dividir una parte, porque algún amigo banquero diría, bueno, una cosa que hizo Brasil fue PIX, ¿no? Es decir, democratizó el acceso a una cuenta de depósito, no de las que estamos hablando. Ahí está. Pero eso es en los últimos 2 años. Sí. O sea, el sistema financiero de Brasil no se construyó en los últimos 2 años. Exacto. O sea, es un gran caso de éxito. Exacto. Y lo que decía es cómo logramos, o sea, cómo desde el gobierno federal, si buscaras generar incentivos para que la gente tenga una cuenta de depósito digital, porque ahí le cae ahora que está pues en auge el gasto social y las becas infinitas que hay, pues eso ayudaría a empezar a formalizar la economía y empezar a generar puntos de datos que permite dar mejor financiamiento y ahí generas el ciclo, ¿no? A ver, mencionaste empezar a formalizar la economía. Creo que uno de los grandes errores es tratar de atar inclusión financiera o digitalización de pagos con formalización. Gran error. ¿Sí? Los 2 grandes casos de éxito en el mundo de digitalización de pagos son la India y Brasil. La India con UPI y Brasil con PIX. Son 2 casos muy diferentes, ¿sí? Pero el caso de UPI fue un esfuerzo mucho más centralizado, porque la India tiene un gobierno muy fuerte, ¿sí? Y un esfuerzo desde adentro del gobierno, muy de la mano con los bancos, con una ONG que se creó, que es de los bancos, etcétera, que lanzó UPI. Pero, por ejemplo, UPI cuando nace no deja que los grandes jugadores participen en UPI, ¿sí? Quieren que los pequeños empiecen a proliferar en UPI. Pero el tema más importante de UPI, de por qué UPI se pudo hacer, es porque en la India hicieron una cosa a partir del 2009 que se llama Aadhaar. Aadhaar es básicamente el sistema de identificación personal único de toda la población, ¿no? Y tú imagínate lo que es darle un sistema de identificación único a 1.4 mil millones de personas, ¿no? Sí. Pero ¿por qué eso es importante? Porque para que UPI sucediera, tú tenías que tener una cuenta bancaria de donde están tus fondos y desde ahí podías transaccionar, ¿sí? De una manera muy sencilla, atado a tu celular, etcétera, ¿no? Para que eso pueda hacerse de una escala muy grande, tu proceso para que la gente pueda abrir una cuenta tiene que ser súper eficiente. Y para que eso suceda, los procesos de Know Your Client y de Money Laundering tienen que ser muy eficientes. Y eso solo se puede hacer si hay un sistema de identificación único, ¿sí? En México no tenemos un sistema de identificación único.
No existe. Sí. Creemos que existe Pero no. porque tenemos el INE. El INE no es un sistema. El INE es un proxy, es un sustituto porque no lo tenemos. La base de datos del INE es del INE y ahí debe de quedarse porque el objetivo es Político. voto. Ajá, ¿no? sí. El voto de las personas. Ni siquiera político, el voto, ¿no? En un sistema democrático, ¿no? Entonces, no lo tenemos. Entonces, punto número uno, para poder replicar lo que hizo India, y Brasil tiene lo mismo, ¿sí? Ahora, lo que sí también es muy diferente a México, esos países tienen mucho más competencia en el sistema financiero y tienen un regulador mucho más fuerte. En México intentamos hacer un PIX con CODI. Ajá. Fracasó totalmente. Totalmente. ¿No? Y pues yo tengo mis especulaciones de por qué fracasó. Ahorita nos dices cuál. No estoy seguro que. Pero. Y luego, pues ahora se quiere hacer Dimo, ¿no? Sí. Yo creo que no van a jalar. Pienso el ecosistema chino. O sea, lo que hizo China, pues tiene Tencent y a Alipay y prácticamente se privatizó entre dos grandes jugadores. Aquí no hay jugadores tan grandes y entonces estamos en esa dinámica de a ver quién se gana. Y hay jugadores nuevos, Mercado Pago, están llegando, ¿no? Y a ver. Muy difícil. Hay intereses muy poderosos que no quieren que esto suceda en México. Sin meternos en... Yo por ti, yo feliz de decir lo que... Pero si puedes ser el pastel más grande, porque hay más inclusión financiera y más gente tiene cuentas, pues te puedes comer un pastel más grande, aunque sea en más rebanadas. Así no piensa el establishment. Piensa mejor pastel chiquito y que sea la mitad mío. El establishment lo que quiere es status quo. No se toma. No hay visión. Ajá, Yo no quiero utilizar decir no hay visión y sonar sí. como que no es gente, es gente muy inteligente y muy capaz. No, sí, totalmente. ¿No? Bien intencionada, diría, ¿eh? O sea. El status quo es lo que quieren. Sí. Sí. Entonces, Porque cualquier nuevas reglas del juego es incertidumbre para ellos. Entonces están siendo racionales. Claro. ¿Sí? Entonces, ¿para qué cambiar las reglas del juego? Mejor me quedo como estoy, ¿no? Entonces, o sea, te doy un ejemplo. Ya de toro muy pasado, ¿no? En México no, estoy hablando de hace 25 años, ¿no? O más, casi 30. En México no teníamos buros de crédito. Y los buros de crédito es una herramienta fundamental para desarrollar el sistema financiero. Sí. ¿Sí? Y para la inclusión financiera. ¿Sí? Error número 1 es que el buró de crédito se le dio a los bancos. Un solo otro país en el mundo, los bancos son dueños del buró de crédito y se llama Rusia. ¿No? Uh-huh. No necesariamente un ejemplo que queremos seguir. Entonces, error número 1. Luego, al tener control, para que un buró de crédito funcione bien, tiene que haber, pues, el flujo de información tiene que ser, pues, muy eficiente. Los banqueros de esa época te dicen, nosotros sabíamos que al no hacer el flujo eficiente de la información, no estábamos facilitando que crezca el pie como tú lo decías. Pero justamente lo que queríamos era que se mantengan las cosas como están. Claro. Y en ese ejemplo lo puedes extrapolar a absolutamente todo. ¿Sí? Y sin duda, con una actitud, como mencionabas a Acemoglu, a su gran libro, ¿Por qué fracasan las naciones? Que si no lo han leído hay que leerlo. Además, el principio es maravilloso, ¿no? O sea, Nogales, Sonora, Nogales, Arizona, 2 ciudades, misma historia, mismo clima, misma cultura, mismas personas. De un lado, un ingreso per cápita de $40,000, del otro lado, $9,000.
¿Por qué? ¿Por qué? Sí. Porque lo Y que el, y el muchos lib- hemos... y el libro se dedica a contestar esa pregunta. Exacto, es un ¿no? gran libro, sí. Y el tema es que somos un sistema de negocios y una clase empresarial extractiva, ¿no? Sí. Ahora, ¿por qué somos no sé, tú te has puesto a pensar de por qué somos extractivos? Mucho. Después de alguna vez estamos en la pandemia y tuve un Zoom contigo y yo estaba muy optimista, ¿no? Y llegamos a esto que estoy muy feliz de que hayamos llegado a este punto porque me parece que es un núcleo que te ayuda a entender un montón al país y me hiciste pensar un montón. Y tú, yo y muchos conocemos a muchos de ellos y cuando pues, uno los conoce, pues, son buenas personas, quieren que el país le vaya mejor, etcétera, pero de repente hay todo un ecosistema que te puede hacer incluso pensar que el interés está planteado en donde tú lo estás viendo y en realidad no y te conviene, ¿no? Ya no me acuerdo cómo dice el dicho que no hay una cosa más difícil que hacer que alguien tenga una disonancia o una diferencia de opinión con su nómina o con el origen de su dinero. Entonces, pues pienso que es eso. Pero Mira, yo soy gran creyente del DNA de las instituciones, el DNA de los sistemas y el DNA de las personas, ¿no? O sea, yo sí creo que tenemos ciertas reglas escritas que vienen de generaciones atrás. De hecho, soy bastante reptiliano en muchos temas, sí, ¿no? ¿Cómo se crea la economía mexicana? La economía mexicana se crea básicamente con la colonia, sí, ¿sí? En un sistema bajo el cual la lógica era: yo llego de España, llego aquí, extraigo el valor y me lo llevo. uh-huh. Y peor tantito, mientras más mal esté el entorno local, para mí es mejor. Porque, pues, lo que yo necesito para extraer ese valor, dígase oro o plata, pues, si están más amolados, pues pago menos y mis costos son menores. ¿Sí? Menos o sea, y esto tiene alguna lógica, por ejemplo, hay buenos análisis de cuándo se rompe el esquema económico, digamos, siervo soberano en Europa, pues con la plaga hay menos fuerza laboral, más oportunidades de empleo y entonces los precios crecen y empiezas a tener otros incentivos. Cuando está deprimido porque no hay a dónde huir o a dónde irse, pues tienes costo de mano de obra muy barato y me haces pensar en commodities, ¿no? Entonces estás hablando de una economía en commodities, pero pues la manufactura no es un commodity. Pero sigo tu línea, pero no te quiero interrumpir. Entonces, de ahí tenemos una herencia de una mentalidad empresarial 100% extractiva. Y va más allá. ¿Cuál es el rol de la empresa? ¿Cuál es el papel de la empresa en la sociedad? ¿Sí? Y tenemos una filosofía de la única razón de existir de la empresa es para mi beneficio, como accionista. Sí. No tiene ningún otro papel. ¿Sí? En un sistema anglosajón donde el sistema económico es de comercio, yo para que me vaya bien, le tiene que ir bien a los demás. Si no, no me compran. Sí. Sí. O sea, si yo vivo en un entorno muy deprimido, pues no voy a tener negocio. Si vivo en un entorno muy próspero, voy a tener negocio. Entonces, eso hace que no sea una filosofía extractiva. ¿Sí? Entonces, por eso son dos DNAs completamente diferentes. ¿Sí? Y la filosofía extractiva es lo que hace muchas veces que queramos ese sistema de status quo que no cambie, etcétera, etcétera, porque yo sigo arrancando rentas para mí. ¿Sí? Sí. Ahora, quiero ser un poco optimista. O como lo veo. En México tengo la impresión, y estamos en transformación justo en un momento de catalizador, porque con la integración de México a la región Norteamérica, creo que Carlos Salinas de Gortari lo tenía muy claro, por otras motivaciones, etcétera, pero se integra México a la región Norteamérica. Y en esa época, pues yo todavía no era periodista, ni mucho menos, pero sí tengo la noción de que había muchos que decían, nos va a desaparecer. Y esta clase extractiva decía, esto es un error, porque no podemos irnos a competir con pues, estos cuates que son magníficos en la eficiencia, más allá de
de las consistencias. Y hoy, 30 años después de este México integrado, pues tenemos fuerzas muy fuertes del mercado en donde ya tiene mucho sentido la prosperidad en el comercio. Acá en este podcast estuvo Ignacio Caride, el nuevo presidente de Walmart de México y Centroamérica, y estoy seguro que en la lógica de un Walmart y de muchos otros jugadores, incluso de capital mexicano, te conviene más un PIB per cápita más alto. Y si tú les oyes, se va a duplicar en los siguientes 10 años, te dirían, qué felicidad, es una gran noticia. Y hay otros componentes del sistema que no, pero sí veo que México hoy está en esta dinámica. Ya no solamente no estamos en 1970, en donde decías, ¿hacia dónde te mueves? Y ahí existe IGNIA, Sin ¿no? duda, sin duda alguna. Yo también soy inmensamente optimista. Yo creo que los próximos 10 años de México van a ser los mejores 10 años económicos en nuestra historia moderna económica. Y muchos que están escuchando dirán, este cuate está, pero loco, ¿no? Yo también pienso. Somos dos en todos, pero no, o sea, a ver, una cosa es la democracia, una cosa es el sistema político, una cosa es el crimen, pero la economía, ¿no? Y mucho por lo que tú estás diciendo. O sea, muchas cosas han cambiado. Una es, hoy el PIB que representa el Consejo de Empresas Globales en México es muy relevante. Sí. Y eso son empresas meritocráticas, que no juegan con esta actitud extractiva. Mencionas el caso de Walmart. Entonces, operan con unas reglas muy diferentes y con una actitud muy diferente. Eso es muy importante y es un tema súper importante en el desarrollo de talento en México, ¿sí? Porque hoy, como si entras al mundo corporativo, o sea, hace unos años, el asiento del director general en una empresa basada en México, pues eso Un apellido. nunca iba a suceder, ¿no? Uh-huh. Hoy tienes en la empresa el mayor empleador de México, que es Walmart, como presidente es Ignacio Caride, que es un cuate que está ahí por sus propios méritos, ¿no? Sí. Entonces, eso cambia completamente desde el punto de vista de desarrollo de talento. Y eso es buenísima noticia, ¿no? Por otro lado, la integración con Norteamérica es una realidad. Nos podemos perder en los anuncios y en que Trump dijo esto. Es una realidad. Somos las 2 economías más integradas del mundo, ¿no? Y eso no hay vuelta atrás. Ahora, tengo una duda ahí porque pienso lo mismo, o sea, estamos en lo mismo. Yo veo la región Norteamérica, no me imagino un Estados Unidos sin México. Sin embargo, a veces debo considerar que hay momentos históricos en donde la lógica te dice vamos hacia un rumbo y luego resulta que no. Y la historia está llena también de tiros en el pie. Es decir, en donde Estados Unidos podría elegir el camino porque está en un momento nativista, porque está en un momento aislacionista, porque Donald Trump ya ha dicho que podría vivir con ciertos grados de inflación. Políticamente, en una democracia eso no es sostenible en el tiempo. Pero me hace pensar qué tal que estamos en un cambio de era y así como en 1913 tú decías, los europeos no se van a pelear. Es más, si les preguntas a los europeos en marzo de 1914 te decían, bueno, vamos a ir a una guerra ahí pequeña, cada quien vamos a sacar buenos resultados y se acabó. Estamos totalmente integrados, no se pelea con socios, corte A, siglo XX. ¿Qué nos hace pensar que eso no estamos en un momento así? Es mi gran duda, hoy así. Soy optimista. Y creo que es una duda súper válida. Y es por varias razones. Una es, en el orden de prioridades de los americanos, ya sea los demócratas o los republicanos, sí, el desacoplamiento de China está en una altísima prioridad. Por razones geopolíticas, por razones de seguridad nacional, por razones de protección de propiedad intelectual, ¿no? Por muchas razones es de altísima prioridad. Es imposible que hagan esto sin México. Porque por más que te quieras traer manufactura a Estados Unidos, no hay mano de obra. Olvidémonos del costo. Sí, sí. La edad promedio de los trabajadores de manufactura en Estados Unidos son 50 años. La edad promedio de manufactura, de trabajadores de manufactura en México es 30 años. ¿Sí? Entonces, de entrada,
disponibilidad de mano de obra. Segundo, Sí. calidad de mano de obra. México produce más ingenieros per cápita, 20% más, 20% más ingenieros per cápita que Estados Unidos. Gran dato. Tenemos muy, muy buen talento. Y luego ya estamos, o sea, no es un tema, somos siameses, ¿no? Te voy a dar algunos datos, ¿no? Todo mundo hablamos de, somos la economía más integrada, 800,000 millones de dólares de intercambio. Eso no incluye la economía digital. Porque nosotros importamos suscripciones de Netflix, Sí, sí. etcétera, etcétera. Cada vez más, lo platicaba Sí, ¿no? Laredo es el puerto interno más grande del mundo. Cruzan 16,000 camiones al día, ¿sí? Y en muchos días es el puerto más grande de Norteamérica. Más grande que Los Ángeles, más grande que Nueva York. Tenemos 1 millón de cruces de personas al día, ¿sí? En 330 puertos, ¿sí? El 25% de los vuelos que despegan de Estados Unidos a un destino internacional aterrizan en México. 1 de cada 4, ¿sí? México, la Ciudad de México es la única ciudad del mundo, además de Washington, donde el 100% de las agencias y departamentos del gobierno americano tienen representación aquí. Ya estamos demasiado integrados. No hay vuelta atrás. ¿Sí? O sea, y va en contra de sus intereses. ¿Y por qué sus intereses? Estados Unidos tiene un problema de deuda. Aquí hablamos mucho de estamos sobreendeudados, etcétera. Nosotros 53%. tenemos 53% sobre el PIB. Ellos tienen 200%. La única forma que ellos puedan salir de ese problema de deuda es creciendo. Uh-huh. Y no pueden crecer sin México. Y soy un poquito más específico. Por ejemplo, ahorita el gran tema es AI y no sé qué nos cuenta. Sí. Bueno, pues AI implica 2 cosas muy importantes. Implica capacidad de cómputo, ¿sí? E implica generación de energía. Se estima que en los próximos 5 años se tienen que invertir $100,000 millones en centros de datos en Estados Unidos. Sin duda, muchos de $100,000 millones se van a ir a chips de NVIDIA, uh-huh. Pero también se tienen que ir a aires acondicionados, porque estos centros los tienes que enfriar, a racks. Estados Unidos es infinitamente poco eficiente en construir esas cosas. Nosotros somos muy buenos en construir esas cosas, ¿sí? Energía. Bueno, ellos van a hacer sus plantas nucleares y van a seguir extrayendo. Hoy son el principal extractor de fósiles del mundo. Y lo van a seguir haciendo. Pero para eso necesitas maquinaria. Y esa maquinaria, en México somos muy buenos para construirla. Y ellos son muy malos. Ahora, muy de acuerdo con este análisis, solo veo una nube en el horizonte. Y he preguntado bastante, por ejemplo, estuvo aquí Paco Garza, un poco se lo planteaba, y es justo en el anuncio que hizo Jensen Huang, el fundador de NVIDIA, dice, es un tipo que hay que reconocerle, que ve las tendencias antes de que lleguen, y eso es lo que lo explica. Este cuate trabajaba con los previos de OpenAI, con los que escribieron Attention is all you need en Google. Les dijo, necesitan GPUs, estos son los buenos, hizo CUDA, tal. Y ahora lo que está presentando y hacia donde veo que desde el año pasado está moviendo mucho capital y mucho capital intelectual, no solo capital, es a la robotización y automatización. Y lo que antes parecía imposible, es decir, si uno está parado en Attention is all you need 2017 y de repente estás en 2022, pues se realizó lo que muchos especialistas de inteligencia artificial pensaban que no iba a ocurrir, que eso era una tontería. La robotización, es decir, si tienes un problema demográfico global, porque no solo es un tema de Estados Unidos, es global, incluso en México las tasas de fertilidad van cayendo, clases medias va cayendo, China tiene un problemón, etcétera. Pues la respuesta son robots. Y hoy parece que es algo muy difícil que un robot esté en una línea de producción haciendo un coche al mismo nivel que un humano. Pero eso es hoy 2025. No estoy seguro si en 2030 ya cambió. Y cuando eso ocurre, el único factor diferenciador
Pues es el costo de la energía. Y vaya que en México hemos sido bastante torpes en nuestra matriz energética y no tenemos energía barata. De hecho, lo que nos hace competitivos en la parte norte del país es el gas estadounidense. Y entonces ahí tenemos un gran problema porque nos podemos confiar en porque no solo es ingenieros en número, es el talento que yo, platicando con muchos, somos buenos ingenieros, somos buenos en la manufactura, hay talento acá. Solo que ese puede ser sustituible, quizás no al mismo nivel, pero con que un robot te cueste 20% más que un mexicano, o 50% si tú quieres, pero amortizo el costo de la energía, pues ya estoy. A ver, es imposible estar en desacuerdo contigo. Y además, los robots no duermen, no se quejan. 24/7, No se deducibles de impuestos hasta hoy. No se quejan, nada. Sí. ¿no? En parte, si recordarás, yo te diría, soy tremendamente optimista en los próximos 10 años. Bien. Sí. Yo no soy no soy un experto en robótica. Uh-huh. Creo que todavía estamos muy lejos para que un robot sustituya a un humano en muchas de las funciones. Hoy construyen coches robots, ¿no? Sí. Pero muchas de las funciones finas, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que todavía estamos bastante lejos para que eso, que eso suceda. Hoy empresas líderes mexicanas utilizan robots, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, y de manera muy eficiente, etcétera, etcétera. Y un costo de un robot ha bajado ya dramáticamente, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo creo que en el futuro cercano todavía seguimos teniendo una ventaja tremenda. Y repito, yo en ningún momento dije costo de mano de obra. Dije disponibilidad de mano de obra. Sí. Y ahora con la repatriación de cientos de miles o millones vamos a tener más disponibilidad de mano de obra y calidad de mano de obra. Sí. No, y de acuerdo. Y además voy a decir un contraargumento a mí mismo que me genera mucho optimismo. El otro día veía un documento de la Asociación de Manufactureros de Semiconductores. Los números que requieren de aquí a 2030 en términos de doctorados, maestrías e ingenieros, no les da, o sea, tú ves la gráfica y dices, no tienen. ¿Dónde sí va a haber? Pues en México. Solo que tenemos que tener a los ingenieros correctos, pero los vamos a tener porque además cada vez más las plataformas de tecnología te permiten formarte de manera más autodidacta y mucho más ágil. No vamos a fabricar semiconductores, pero todo el proceso de empaque y un montón de procesos previos que si te vas a traer de Taiwán una parte de esos GPUs, etcétera, que además hay otra reflexión, no quiero elaborar demasiado porque te quiero escuchar, pero lo que hoy son microprocesadores de la estructura X80 o de cómputo secuencial va a ser paralelo y eso se va a sustituir en la infraestructura instalada. Entonces eso solo va a crecer mucho. Y para producir eso sin el riesgo de Taiwán o mitigando el riesgo de Taiwán, pues se llama México. Yo no creo que México va a ser competitivo en el corto mediano plazo en electrónica y en semiconductores, ¿no? Yo creo que donde somos inmensamente competitivos es en bienes de capital. Por eso es que yo te mencionaba aire acondicionado en centros de datos, racks, maquinaria de construcción, etc. Y todo eso es necesario para el crecimiento de Estados Unidos, ¿no? Ahora, también vámonos un poquito más a 30,000 pies de altura, sí, ¿no? O sea, somos optimistas con el futuro del mundo, ¿no? Exacto. ¿Sí? Sí. Entonces, yo soy muy optimista básicamente por dos grandes tecnologías, por inteligencia artificial y por biotecnología de la mano de genética, ¿no? Entonces, no hemos hablado nada del lado de biotecnología. ¿Y por qué estoy llevando esto? Porque tú decías de talento. A ver, realísticamente difícilmente vamos a tener el talento en México y el fondeo para poder desarrollar los descubrimientos en biotecnología, ¿sí? Sí. Eso seguramente va a seguir haciéndose principalmente en Estados Unidos. Pero hay muchísimos procesos de los cuales requieren ese tipo de emprendimientos para los cuales requieres de un talento muy calificado, pero no tan calificado como que son los que descubren la molécula. Ajá. ¿Sí? En México tenemos muchísimo de ese talento. Y te doy un ejemplo específico.
¿Cómo funciona la industria de biotecnología? La industria de biotecnología es una biotech, descubre una molécula y luego va a entrar a los procesos de aprobación con la FDA. La FDA siendo la entidad que da la aprobación a fármacos, etcétera, en Estados Unidos. Como tienes una probabilidad muy baja de que se apruebe, esta empresa pues no crea su propia planta de producción de su molécula. Esto lo outsourcea, ¿no? Ajá. Lo outsourcea a empresas que les llaman CDMOs, Contract Developing Manufacturing Organization. Y hay muchas de ellas. Sí. Las dos más grandes del mundo es una suiza que se llama Lonza y una china que se llama WuXi. El Congreso americano ya pasó una ley que dice si eres una empresa biotech, no puedes tener nada de tu proceso en China. Ajá. ¿Sí? No hay un solo CDMO en México. Ni uno solo. Sí, Cofepris ahí que nos ayude, ¿no? Pero no necesitas ¿No? de Cofepris. Ah. Porque yo lo único que estoy haciendo es produciendo la molécula para las pruebas clínicas que se hacen en Estados Unidos. Bien. ¿Sí? O sea, las aprobaciones de Cofepris son porque no vas al mercado local. Claro. Tú nada más estás haciendo eso. Y es una industria enorme. Y tenemos todo el talento en México. Todo. Sí. Para hacer eso. ¿Y Sí. qué necesitamos? ¿Capital? Necesitamos capital. ¿Convencerlos? O sea, Necesitamos capital. sí. Pero, o sea, hay muchísimas otras cosas Sí. en, No, de acuerdo. en donde podemos hacer, y gracias a que tenemos un gran talento en México. Sí. O sea, podemos aquí tirarnos de no, que no sé qué, todas las cosas que se han hecho mal en México. En México hemos tenido un sistema educativo que es muy mejorable, etcétera, etcétera, pero que ha generado muy buen talento. Sí, no, y es más, vino Satya Nadella, el CEO de Microsoft, y entonces estaba ahí el del Tech, Carl Abarca, y le decían, hombre, yo tengo un montón porque le decían, nosotros somos el Tech, y le digo, claro que te conozco. Yo tengo un montón de techs ahí, exatecs trabajando en Microsoft. Claro. No aquí, allá. Claro. No, es un hecho. O sea, Claro. No, sí. Tenemos todo. Las dinámicas geopolíticas están 100% a nuestro favor. Estamos ya tan integrados con Estados Unidos que no hay vuelta atrás. Tenemos el talento. Tenemos todo. Ya me estás haciendo muy optimista. Ahora, ¿por qué piensas que en semiconductores no tanto? Entiendo ahora estoy leyendo Chips Wars o este libro fantástico y estoy aprendiendo un montón de cosas. Primero desde cómo funciona muy básico, pero algo muy importante es Morita, Akio Morita, que en algún momento se da cuenta que Japón pues puede ocupar lo mismo. Necesitaban ya producir semiconductores más baratos. Él dice, pues acá en Japón tenemos el talento, la capacidad, era otro Japón demográficamente hablando, se lo lleva, pero además no solo reproduce, o sea, no maquila, sino que dice, yo lo voy a integrar en radiecitos y en muchos electrónicos. Innovaron, corte A, pues tienes a Sony y en su momento Japón pues tuvo este gran momento. Y ahora que estamos con este nuevo catalizador que es la inteligencia artificial generativa, que el nombre del juego se llama GPUs, energía, etcétera, decía, un Morita y andas logrando traer una parte de la cadena de valor. De hecho, en parte ya está ocurriendo. Está este anuncio de Foxconn que va a hacer los racks donde van los Blackwells de NVIDIA, pues se van a hacer acá, obviamente. Tiene mucho sentido porque no es tan complicado. ¿Por qué no? Quiero saber tu visión. Se llama el CHIPS Act. Exactamente. O sea, hay tal borbotón de lana disponible en Estados Unidos para crear este tipo de plantas en Estados Unidos que no tiene ningún sentido hacerla en otro. Sí, habían tan dinero para que la pongas allá, pues la pongas allá. Pues exactamente. Pero y lo hicieron por razones, otra vez, de temas de seguridad nacional, temas de geopolítica, porque de repente un día amanecieron los gringos y dijeron, no puede ser que todos nuestros chips están en Taiwán. Se hagan offshore. Sí. O sea, es un tema que si alguien un día nos cierra esa llave, nos ponen de rodillas. Sí. Entonces no podemos correr ese riesgo y por lo tanto... Bueno, si no queremos ser muy optimistas, pues lo que va a ocurrir es, tendría que normalizar la integración laboral, porque muchos ingenieros de acá se pueden ir a trabajar a Arizona sin ningún problema. Y si eso lo normalizas más con más programas de visas y vas, pues eso tiene mucha lógica, ¿no? Totalmente. Y ya hoy ya está sucediendo. Sí. Hoy muchos empleadores están viniendo a contratar gente a México porque se están dando cuenta que, una vez más,
que el talento que hay aquí es de maravilla. Entonces, o sea, y tanto técnico como no técnico, hay muy buen talento. Ahora, ojalá que tuviéramos el acceso a capital para que esos proyectos no se hagan allá, sino se hagan acá. Cuando tú hablas con estadounidenses, les cuentas esto que hemos estado platicando, pues tiene todo el sentido. ¿Qué los frena para que ese capital, que además pues ya estamos muy integrados, ya lo decías, los números que das son fantásticos, pues dame dinero, o sea, produce dinero en México? Porque además hay algo que no forma parte de la ecuación en Estados Unidos, no se han dado cuenta, tú y yo sí porque somos mexicanos y queremos a México, pues que si México de repente tuviera el PIB per cápita de España, o sea, lo que le ocurrió a España en los 80s, que se integra a la Unión Europea, se vuelve un país mucho más próspero, se apoya, pueden tener sus defectos y lo que tú quieras, pero hoy España es un país infinitamente más próspero que el de España en 1980. Si México tuviera ese nivel de crecimiento con los números demográficos que tenemos, Estados Unidos tendría no solo un lugar en donde produces con talento, con una estructura de costos competitiva, etcétera, tendrías un mercadote. Sí. A ver, el ejemplo de España es difícil tomarlo como referencia, Sí. porque no se nos olvide que gozaron de los beneficios de los fondos europeos. No, a eso me refiero. O sea, pues traigan fondos de Estados Unidos. Sí, pero esos fueron fondos europeos definidos por políticos, Uh-huh. ¿sí? O sea, no fueron de mercado financiero. Sí. Y eran a fondo perdido, ¿no? Uh-huh. Y eran entre 15 y 20 mil millones de dólares al año durante aproximadamente 20 años, ¿no? Sí. O 20 o más o menos, como 20 años, ¿sí? A mí dame 20 mil millones de dólares al año durante 20 años y pues te pongo un país como España en órbita. Claro, ¿no? ¿sabes qué es lo peor? Que habría 20 Dos Bocas. No, estoy siendo bromista. Pero tienen unas carreteras no. y unos aeropuertos y unos trenes, etcétera, etcétera, que en la vida hubieran soñado. Sí. Y gracias a lo que España es hoy. Y a mucho mérito porque también hay muy buen talento. Pero entonces, no sé si ese ejemplo puede suceder en México. Ajá. Nos encantaría que hubiera un Marshall Plan mexicano y decidieran hacerlo, pero eso políticamente se ve difícil. Sí. ¿No? ¿Por qué no está sucediendo? Tu pregunta era ¿por qué no hay inversionistas se están volcando sobre esta oportunidad, etcétera, etcétera, inversionistas americanos? Por desconocimiento. Yo estoy perplejo del inmenso desconocimiento y no entendimiento de las élites de negocios americanas sobre México. ¿Cómo podría cambiar eso? A ver, primero, ¿por qué es así? Sí. ¿Sí? Es así porque hemos sido muy malos en explicar México. Les hemos dado razones para ser escépticos. Y no les hemos generado avaricia. ¿Sí? O sea, no ven, no hemos sido lo suficientemente buenos vendedores para abrirles los ojos y generarles avaricia. Yo, un par de anécdotas. Ya esto tiene tiempo, casi 20 años, un día con un inversionista importante, que me llevaba horas quejándose sobre todos los problemas que tenía en China, en sus inversiones en China. Y después de 2 horas de estar escuchando, le digo, ¿y por qué inviertes tanto en China? Y me dice, por avaricia, por greed. Sí. Y recientemente, hablando con un manejador de fondos grandotototote en Estados Unidos, le preguntaba, ¿por qué no están invirtiendo más en México? ¿No? Y su respuesta fue, es que hay demasiado drama. Entonces yo dije, a ver, espérame, pero has invertido, carretadas de dinero en China. Hay drama. ¿Y por qué ahí sí aguantaste el drama? Sí. Y me dijo, por avaricia. Entonces, o por greed, ¿no? Entonces, no hemos podido generar abrirle los ojos y decir, wow, esta es una locura de oportunidad. Y es parte, los mexicanos somos malos vendedores. Sí. Los brasileños, por ejemplo, son muy buenos vendedores. Sí. Los argentinos son muy buenos vendedores. Los mexicanos somos muy malos vendedores. Entonces, necesitaremos unas clasitas para vender mejor, ¿no? Pero creo que debe de haber un esfuerzo
muy importante. Yo estoy muy impresionado. Llevo 4 años dando clases en la Escuela de Negocios de Harvard. Mi labor dentro de Harvard prácticamente no había tenido nada que ver con México hasta hace unos pocos meses. Estoy impresionado que no tienen ni idea de México. No. Pero ni idea es ni idea. Ni idea de quién es quién, ni idea de cuál es cuál, ni idea de qué es qué, de nada. Esto es, no voy a decir que es la mejor universidad del mundo, pero sin duda la mayor marca educativa del mundo. ¿Sí? No tengo ni idea. Ni idea. Y de ahí me he puesto como a hacer ciertas pruebas en diferentes foros y eso. No tienen idea. Entonces es desconocimiento. No lo entienden. Y eso es culpa nuestra. Sí, totalmente nuestra. Pensaría, o sea, siempre he pensado que tenemos un problema de autoestima como país. O sea, cuando piensas en los brasileños o argentinos, no tienen ningún complejo de inferioridad -10. Y nos vendría bien eso. Pero más allá de eso, porque yo creo que ya hay una clase, lo mencionabas ahorita, muchos mexicanos que no tienen ese problema y que están en Harvard, de hecho. O sea, hay una lista larga y muchos estudiantes seguramente que hoy estás viendo un talento ultraclase mundial de mexicanos que están allá, pero no hay un esfuerzo conjunto y parecería que es un accidente esperando a pasar si alguien logra tener esta visión, ¿no? Pero somos un país tan grande que de repente se nos ahoga la mirada en el ombligo también. Sí, también no se nos olvide que somos un país muy grande y tú y yo tenemos una perspectiva muy chilanga. Sí. Y muchas de estas cosas están sucediendo en el norte del país y bastante calladitas y bastante abajo del radar y sin nadie haciendo muchos espavientos, ¿no? Entonces, luego también nos sorprendemos de la cantidad de cosas que están sucediendo, pero sin duda, o sea, México ha sido una historia recurrente de la oportunidad perdida. Ojalá que eso no sea... ¿Crees que zonas locales, es decir, por ejemplo, si uno va a Inves Laguna, ¿no? Porque hay zonas productivas muy potentes en México. Si nos vendemos como todo México, siempre va a ser complicado en términos de que, pues, un estadounidense te diría, sí, pero ya yo vi las noticias del alcalde de Chilpancingo, no quiero lidiar con eso. Pero tú dices, oye, no, está acotado. Mira, esto se llama Nuevo León, esto se llama La Laguna, esto se llama Chihuahua, tal, ¿no? Y hay esfuerzos individuales de empresarios que puedan ir a contar esa narrativa, tendría algo de sentido, ¿no? Porque al ser un país tan grande, pues tienes sin duda zonas regionales. Yo mi narrativa es, somos un país de islas. Uh-huh. Y nada más quédate en ciertas islas, ¿no? Claro. Y el resto de las islas, desde el gobierno habrá que... Bueno, no del gobierno, de la sociedad. Otras entidades y otros entes serán los que se responsabilicen para que eso salga adelante. Pero desde el punto de vista estricto de negocio y de inversionista extranjero, es una... o sea, tú concéntrate en esas islas y hoy operas en esas islas como en cualquier empresa global. La complejidad económica de Nuevo León, bajo el... No sé si conoces mucho Me encanta el research de Ricardo Hausmann. Hausmann, sí. En base al research de Ricardo Hausmann, la complejidad económica de Nuevo León es mayor que la de Estados Unidos. Sí. O sea, tenemos una altísima complejidad económica, ¿no? Y para tu audiencia, ¿qué significa complejidad económica? Que hay, justamente hablamos de estos ecosistemas donde tienes los proveedores, los servicios, a tu alrededor para poder operar ciertas industrias, ¿sí? Y cuando tienes todos esos entes a tu alrededor para poder operar, tienes mayor complejidad económica, ¿no? La complejidad económica de Nuevo León es altísima. Sí. De hecho, recomiendo mucho, los que nos están viendo y escuchando, el Atlas de Complejidad Económica de la Universidad de Harvard, que es de Ricardo Hausmann, y ahí viene por región. Uno se puede quedar a vivir en ese indicador de la cantidad de cosas maravillosas que te dice. Sobre todo, incluso pensaría los formuladores de política pública en los estados tendrían que tenerlo muy claro porque te dice cuál es el posible adyacente, lo llama él, en términos del siguiente paso que tendrías que dar. No te pongas a hacer GPUs, ponte a hacer tu inmediato adyacente
En el caso de Nuevo León, bueno, tiene un montón de vocaciones, o de La Laguna, etcétera, y ahí están muchas respuestas, ¿no? Y es por eso que es una economía muy compleja, porque tiene muchas de esas capacidades. Sí. Entonces, tú te puedes brincar a una nueva capacidad de manera relativamente fácil cuando tienes, o sea, la industria extractiva es un perfecto ejemplo de una industria que no genera complejidad económica, porque las capacidades que desarrollas en la industria extractiva prácticamente no las puedes usar en ninguna otra industria. Entonces eso no te genera complejidad económica. Sí. Pero hay otras que sí te generan complejidad económica porque, como tú dices, te puedes migrar a otra relativamente fácil. Álvaro, no te quiero quitar mucho tiempo, solo 2 preguntas adicionales. ¿Cuáles son los emprendedores? Yo sé que todos, porque cuando eres un fondo de capital como Ignia, todos son tus hijitos preferidos, pero ¿dónde estás viendo las áreas de emprendimiento en México hoy 2025? Sobre todo porque algunos que nos estén escuchando y viendo pues van a emprender. ¿Cuáles son esas áreas en donde tendrían que estar? ¿Y qué papel le ves a la inteligencia artificial generativa en el momento actual, digamos, que eso es transversal, ¿no? No solo es emprendedores, es empresas, etcétera. A ver, me contesto la primera pregunta, porque evidentemente está en boca de todo el mundo el tema de inteligencia artificial generativa, y hay que hacerle doble clic a eso. Sí. Son 2 cosas. Una es la que te ayuda en procesos, ¿no? Y otra es la que te desarrolla conocimiento, te desarrolla un comercial, por ejemplo, ¿no? Entonces, donde hay unas oportunidades enormes de entrada es en la primera, ¿sí? Y donde yo estoy viendo muchas empresas que están empezando a hacer cosas súper interesantes es en la primera, ¿sí? Entonces, yo diría que cualquier emprendedor se enfoque de entrada en eso, en cómo puedes hacer procesos mucho más eficientes con inteligencia artificial generativa. Ahí, ese es el low hanging fruit, ¿no? Contestando la primera pregunta, en sistemas financieros todavía hay mucha oportunidad en la parte de pagos, pero sobre todo en la parte de infraestructura de pagos. O sea, ya no hay una oportunidad para la parte, por ejemplo, de lectores de tarjetas. Eso ya está bastante cubierto, ¿no? Pero todo lo que es detrás, ¿sí? Todavía falta mucho. Por ejemplo, acabamos de invertir en una empresa en Brasil que se llama Malga, que es lo que se llama un orquestador de pagos. Hay tantos rieles en el sistema de pagos, ¿sí? Que tú generalmente como un comercio, generalmente tú contratas un riel, ¿sí? Y resulta que ese riel para ciertas transacciones a lo mejor no es el riel más eficiente. Por muchas razones, porque te declinan el pago, por los costos, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que hace un orquestador es, dicen, tú no contrates uno. Tú contrátame a mí y yo en base a mis algoritmos defino por qué riel es el más eficiente para que se vaya tu pago. Uno de esos no existe en México. Bien, ¿no? Pero te doy un ejemplo de todas las oportunidades que hay en la parte de pagos, en la parte de infraestructura, ¿no? Entonces, curiosamente nosotros ya estamos invirtiendo muy poco en México porque aquí en México las salidas son muy difíciles, ¿no? Ajá. Entonces, cada día estoy menos insertado en el ecosistema de México, tristemente. Sí, subrayo el tristemente, pero pues es que aquí las salidas son tan difíciles y son tan difíciles porque no hay el capital suficiente para darle la dimensión a las empresas para que puedan ser sujetas a salir a bolsa, ¿sí? Entonces, simplemente pues, no hay suficiente gasolina para llevarlas a puerto. Y 2, los estratégicos no son adquisitivos. Entonces, no hay el hambre por parte de los estratégicos para hacer adquisiciones y que esa es otra vía de salida para ti, ¿no? Entonces, sin duda, pues eso es... ¿Y en Brasil sí es mucho más rápido llegar? Porque sí, en Brasil tiene un sistema financiero mucho más grande, mucho más democrático. Sí logran hacer los levantamientos de capital para llevar las empresas a la bolsa.
Y no solo eso, puede salir en la bolsa local, porque una vez más, porque tienen un sistema financiero mucho más profundo, hay muchos más inversionistas, entonces la posibilidad de salir a bolsa es mucho más viable, ¿no? Tendríamos que resolver la bolsa, ¿no? En México. Es que yo creo que no es un problema de la bolsa, es un problema de los inversionistas. Sí. O sea, no es un problema del marketplace de intercambio, ¿sí? Ujú. Eso, tenemos dos, jalan a todo dar, ¿no? El tema es el buy side. O sea, ¿quién va a comprar eso? Y regresamos al 80-20 en el Pareto, ¿no? Los totalmente. institucionales que lo puedan ver y materializar, habría que convencerlos. Bueno, y la otra cosa que te quiero preguntar es, bueno, ya me dijiste inteligencia artificial, dos componentes, el long hanging fruit, es, digamos, el procesamiento. Sí. La otra parte, digamos, hay entrenamiento, ¿no? Pero es que estoy un poco confundido porque hay inferencia y entrenamiento. Inferencia son todas las preguntas que le haces a estas cosas. Ya hay grandes jugadores. Entrenamiento es muy caro. No nos veo ahí. Eso es mucho capital y ocurre. Es más, en pocos países en el mundo estamos viendo eso, ¿no? O sea, Sí. Y se requiere mucho capital por la capacidad de cómputo que requieres para poder hacer el entrenamiento, ¿no? Sí. O sea, a ver, ¿qué significa el entrenamiento? ¿Sí? El entrenamiento, en términos para explicarse a un niño de 3 años, es que una computadora tenga tal capacidad de cómputo para que pueda leer todo el Internet, ¿sí? O sea, tratamos de imaginar, o sea, es difícil imaginárselo, ¿no? Y que al leer todo el Internet pueda empezar a hacer correlaciones, ¿sí? Eso es entrenar un large language model, ¿no? Pero pues para poder leer el Internet y que además pueda hacer las correlaciones, pues necesitas muchísimo capacidad de cómputo y esa capacidad de cómputo cuesta un demonial de dinero. Y cada vez más caro y además hay toda una discusión hoy en el mundo de la inteligencia artificial, porque estoy muy clavado, los retornos decrecientes de la escala y qué tanto la escala hoy te da rendimientos que no sean decrecientes. Y hay dos escuelas, Elon Musk está haciendo un mega cluster ahí en Memphis y que parece que eso está dando resultado y rompe varias reglas, y los de OpenAI, el Sustabeyer, que es uno de los pioneros en esta cosa, que dice, ya se nos acabó la información, es decreciente y hay que hacer otras cosas. Sin duda. Pero luego también, no puedo evitar de hacer este paréntesis, Sí. que es, yo ando muy clavado en el rollo de cómo nos generamos narrativas, ¿no? Sí. Y nos generamos las narrativas y ya todo el mundo sigue esa narrativa, ¿no? Claro. Y a mí me da mucha risa cómo con todo el mundo cripto se generó toda esta narrativa de que era muy nocivo para el medio ambiente por toda la energía que se requería para cripto, Sí. ¿no? Lo cual no me tomo ese Kool-Aid porque lo que consume de energía cripto es nada. Nada. En el gran esquema de las en el cosas, gran sí. esquema de las cosas. Consume mucho más energía inteligencia artificial. Sí. Mucho más. Sí. Y nadie está hablando sobre, oye, Sí. inteligencia artificial Como tiene un problema con la energía. Y sí es un problema. Sí. Un query o un search en Google versus en OpenAI. En OpenAI requiere de aproximadamente 10 veces más energía. Sí. Porque un gran problema que tiene hoy la inteligencia artificial o todos estos searches que haces es que tú le preguntas a OpenAI qué hora es, requiere de la misma capacidad de cómputo para contestarte que si le preguntas la definición de la fórmula de Black-Scholes. Sí. ¿Sí? O sea, lo más complejo requiere de la misma capacidad de cómputo de lo más sencillo. De lo más sencillo, sí. Y eso se tiene que resolver y no sé Claro. cómo lo van a resolver. Hay mucho capital, o sea, ahí digamos, pues, están haciendo sus acuerdos con empresas nucleares. Acabo de leer una buena entrevista con Sam Altman de Bloomberg. Él tiene un emprendimiento de fisión nuclear. No, fusión nuclear. Fusión nuclear. Y dice, estamos a unos años. Y sí le creo, o sea, digamos, pienso que hay tanto capital y tanto que se tiene que resolver ese cuello de botella. Que esa es la gran diferencia. O sea, eso es lo que es increíble de ese mercado, ¿no? O sea, que hay capital lo suficientemente atrevido para poder decir, vamos a encontrar la solución de la energía nuclear de fusión, ¿no? Sí. Que tiene N mil beneficios, sí, ¿no? Porque en principio pues, no puede haber accidentes, etc. O por ejemplo,
Moderna, que todo mundo pensamos en Sí. Moderna por la vacuna que Sí. muchos nos pusimos, etcétera. Moderna en los últimos 2 años se ha gastado $20 mil millones. $20 mil millones. Sí, sí, sí. ¿No? O sea, para encontrar la vacuna del cáncer. Lo cual no tenemos ni idea si lo van a lograr. Sí. Pero hay unos inversionistas que están dispuestos a poner $20 mil millones en decir, te pongo esto para la probabilidad chiquitita de que logres esa gran cosa. Claro. Hablaste de Microsoft. Microsoft le metió $10 mil millones a OpenAI antes de que OpenAI fuera lo que es ahora. Sí, sí. $10 mil millones. Sí. O sea, tienen unos pantalones No, hombre, para decir, van estos. O sea, esa capacidad de ser tan atrevido, ¿sí? Para esos grandes sueños, eso es lo que los pone en otra dimensión. Sí, y además genera retroalimentación. Me genera mucho entusiasmo eso que acabas de decir, porque esos $10 mil millones empequeñecen al lado de lo que ha crecido en valor de capitalización de mercado Microsoft, que eso le importa mucho a Satya. $10 mil millones es una coma lo que se ganó en un día solo por estar asociado con la nueva ola de inteligencia artificial generativa y lo que puede Pero eso lo poner en sabemos ahora. Sí. Cuando metieron lo los $10 mil millones, claro. había una gran signo de interrogación. Sí. Es más, las probabilidades de que eso sucediera eran muy bajas. Pero de todas maneras, están dispuestos a hacer esas apuestas. Son apuestas de billones de dólares. Sí. O sea, Sí. ¿No? ahí es donde están en otro planeta. Claro. Otro planeta. Es tener esa gente con ese atrevimiento, ¿sí? Para hacer esas grandes apuestas. Y claro, pues por eso mandaron fueron los primeros de llegar a la Luna. Sí. 70% de la inversión de AI es en Estados Unidos. Solo en los que descubrieron las vacunas para el etcétera, porque son los que están dispuestos a hacerlo. Y claro, lo que no vemos es el cementerio. Sí. De los miles de proyectos que no jalaron. Claro. ¿No? Sí, si va a haber fusión, probablemente va a ser en Estados Unidos y luego quizás en China. Porque también los chinos son un ecosistema enorme, mucho más centralizado, tienen otras características, pero sí tienen una capacidad importante de destinar recursos en cosas prioritarias para ellos y que luego dan resultados, ¿no? Un poco atrás de Occidente, bueno, Estados Unidos en particular. Ya nada, es una última pregunta porque esto ha sido largo, pero ha sido fascinante, por lo menos espero que para los que nos escuchan también. ¿Cómo identificas talento? A ver, para mí, o sea, no me quiero poner muy técnico, pero para mí lo más importante son los soft skills, ¿no? Si sabes programar o no programar, etcétera, creo que eso es algo que siempre puedes aprender, ¿no? O sea, eres una persona con cierta disciplina, con cierta resiliencia, etcétera. Por eso yo soy un gran creyente del deporte como medio educativo, ¿no? Fue mi experiencia personal. ¿No? ¿Tú qué haces? Yo hago remo. Y yo estuve en la selección olímpica de remo. Fui medallista panamericano. Le metí muy duro al remo en su momento. Y yo muchas veces digo, mi escuela no fue Harvard, mi escuela fue el remo, ¿no? Claro. Porque el remo me enseñó todas esas cosas, ¿no? Hoy tengo, yo creo que la mejor educación que puedes tener en el mundo es ser un atleta en una institución educativa de alta calidad, ¿no? O sea, si te vas a la que te guste, ¿no? Y estás jugando para algún equipo y estás, porque por ejemplo, yo tengo de mis grandes privilegios de mi vida, de las cosas que estoy más orgulloso en mi vida son mis hijos. Mis 2 hijos son jugadores de División 1 de soccer en Estados Unidos y yo he visto lo que significa ser un atleta y los 2 en escuelas top 20 académicamente, porque tienen que entrenar 30 horas a la semana y encima de eso tienen que estudiar y los profesores no les dan un solo break por ser atletas. Entonces estás 100% metido en hacer deporte o estudiar. Y eso es una gran escuela. Sí. Gran escuela porque te da disciplina, te da resiliencia. Y algo que hoy es uno de los grandes cánceres que tenemos
es la capacidad de asociación, ¿no? Estamos tan metidos en nuestros devices que perdemos la capacidad de asociación. Y si estás en un equipo de deporte, tienes que tener capacidad de asociación humana, ¿no? Sí. Pues para que te pasen la pelota, ¿no? Qué gran, sabes que es un gran consejo desde 2 puntos de vista. Si nos está escuchando un joven, alguien que pues hay que hacer deporte, sobre todo pienso en equipo porque te da una serie de disciplinas, llegues a los Panamericanos o donde llegues, pero ya eso es buena idea. Y si eres el papá de un niño, es una gran idea que lo metas a un deporte como disciplina desde chiquito, porque eso le va a dar una característica que la inteligencia artificial, lo que venga en automatización, etcétera, va a seguir siendo relevante si los humanos seguimos siendo relevantes. Eso nunca lo va a sustituir la inteligencia artificial. Con lo cual lo saqué porque regreso a tu pregunta. Sí. Si hoy yo fuera un gran empleador, ¿sí? Solo contrataría a 2 tipos de talento. Gente que fue deportista y gente que viene del servicio militar. Wow. ¿Y cuál es la explicación del servicio militar breve? Por lo ¿Qué, mismo. ¿Qué observas? Sí, lo mismo. Por la capacidad de resiliencia, ¿no? O sea, la capacidad de liderazgo. O sea, cuando tú tuviste tú tienes por ejemplo, yo hoy, volviendo a mi cachucha académica, o sea, por ejemplo, tuve un estudiante que fue un Top Gun instructor, ¿no? Ajá. O sea, ese cuate sabe todo del liderazgo. Sí, sí. Todo del liderazgo. Tuve un estudiante que fue la primera mujer en la historia del ejército americano que estuvo al frente de un regimiento de tanques. Estuvo al frente de 30 tanques en Afganistán. ¡Wow! O sea, Sí, ya que le dices. o sea, Sí. digo, todos esos soft skills, ¿no? Ya están totalmente resueltos, ¿sí? Ese es un gran talento. Y aquí en México nos falta la conexión con las Fuerzas Armadas Sí. como fuente de talento. Hay muy buen talento ahí. Preparan muy bien a su gente. Sí. El colegio militar es una gran institución. Y tú no hemos visto todavía fulanito que es CEO de esa empresa que Claro. estuvo en el ejército mexicano. Sí. Ahí nos falta. Sí. Ese es un capítulo que tenemos pendiente. Hay gran talento ahí. Gran talento. Gente muy buena. Sí. No, coincido totalmente. Además, lo ves en el sector de la aviación, los mejores pilotos hoy comerciales vienen de la Escuela del Aire en México. Pues O sea, sí, son muy pero ahí lo apreciados. están contratando por sus hard skills. Sí, sí. Porque saben volar un avión. Sí. Contrátalos por sus soft skills. Sí. Y me hiciste acordar que ya no sé, me he perdido porque de repente pues la 4T absorbe mucho de mi banda de ancha en que tengo que saber, ¿no? Pues al final soy periodista, pero me acuerdo que el CEO de Procter, ya no me acuerdo si es el actual, pero era un fuerza especial y ves constantemente como de fuerza especial, de Delta, los Rangers, etcétera, acaban siendo líderes de empresas. El 80% de los CEOs del Fortune 500 fueron atletas durante la universidad. Sí. Wow. No, pues hay que ponerse a hacer deporte. Álvaro, fantástico esta conversación. Muchísimas gracias por tu tiempo. No, encantado. Como siempre, Rodrigo. Muchas gracias. Gracias. Pues esto es el Rodcast. Ahí escuchó a Álvaro Rodríguez, cofundador y director general de IGNIA. Espero que le haya resultado tan útil como a mí. Y bueno, pues agradecerles que nos haya escuchado una vez más. Hasta aquí llegamos con nuestro invitado de impacto y su historia de éxito de esta ocasión. Hasta la próxima. Esta es una producción de Excelsior Podcast. Derechos reservados. México 2025.